Ustedes saben el comer saludable. Aquí consiste en que cada persona debe llevar una alimentación adecuada de acuerdo a sus necesidades y los gustos. Es importante aquí también manejar que cada persona, una persona que vive con diabetes, la alimentación que tiene es la alimentación que todos en general deberíamos de tener, ¿sí? Una alimentación que nos permita mantener estables nuestros niveles de glucosa y mejorar nuestro estado de salud. Aquí es importante comer balanceado, hacer combinaciones adecuadas. ¿Qué recomendaciones? Por ejemplo, verduras altas en fibra, como les comentaba, hacer las porciones adecuadas y pues una guía de esto es el plato del buen comer, ¿sí? El saber qué alimentos elegir cuando estamos ya sea en el trabajo o estamos en algún viaje, estamos en la escuela o en alguna reunión familiar, el que podamos elegir qué opciones de alimentos tenemos, esto es fundamental. En ocasiones hay mitos que se pueden dar alrededor de la alimentación, porque al mencionar la palabra dieta, ya tenemos ese candado de que ya no vamos a poder probar ciertos alimentos, que a lo mejor ya no vamos a poder consumir ciertas platillos que nos gustan, pero aquí es muy importante la información que el área de nutrición les pueda brindar para que ustedes tengan una mejor herramienta para cuando se presenta algún tipo de situación o en nuestro día a día podamos hacer una combinación adecuada de alimentos. Recuerden, no hay alimentos prohibidos, simplemente hay que hacer combinaciones y cantidades adecuadas. Esto es fundamental. Y bueno, como ejemplo, aquí tenemos el plato del buen comer, que pues aquí en México es una de las explicaciones fundamentales que se da para lo que es en la alimentación. Ahora vamos con algo que es el monitoreo de glucosa. Esto es, pues bueno, la verdad es una de las herramientas fundamentales que tenemos nosotros y ustedes para saber cómo están en sus niveles de control. Sí, el monitoreo es una brújula que nos marca a dónde vamos y nos va a ayudar a identificar qué variables estamos teniendo en nuestra glucosa. ¿A qué hacemos referencia con el monitoreo? Cuando nos checamos ya sea nuestra glucosa por una punción. Utilizamos lo que es herramientas, es el glucómetro, la tira reactiva, la pluma y la lanceta. ¿Sí? También existen otro tipo de con el que podemos hacer monitoreo, que son los de monitoreo continuo. Pero pues bueno, los más comunes es que el que le manejo el glucómetro. Y pues bueno, es muy importante que nosotros esta herramienta la podamos utilizar para poderlo llevar de manera adecuada. El monitoreo nos va a marcar sin fin de información. Esto va a ayudar a todo el personal clínico a poder brindarles una mejor orientación de cómo están ustedes desde casa. Tenemos diferentes tipos de monitoreos cuando nos checamos en ayuno, cuando nos checamos, por ejemplo, 2 horas después de la comida. Todo esto nos va a brindar información. Y aquí con esto vamos a identificar, por ejemplo, qué alimentos son los que nos están elevando un poco más la glucosa o si necesitamos hacer un ajuste en el tratamiento farmacológico, que el médico es el único que lo puede hacer, pero este nos va a brindar a nosotros mucha información para poder hacer ajustes en el tratamiento. Y algo también fundamental, no solo nos brinda información a nosotros, sino les brinda información a ustedes de cómo están, ¿sí? Ustedes con la práctica van identificando qué es lo que pueden hacer. Por ejemplo, si amanecemos con una hipoglicemia, qué podemos hacer en ese momento, si a lo mejor nuestros niveles se elevan, también qué ajuste podemos hacer. Entonces, sabemos que en ocasiones pues puede ser tedioso o incómodo, lo comprendemos, porque es una punción. Es importante también ahí buscar que sea lo más cómodo para ustedes posibles. Al puncionarse, por ejemplo, las plumas tienen niveles para poder hacer el grado de profundidad. Varía dependiendo de la marca de glucómetro porque hay infinidad de marcas, pero esto nos ayuda también a que se muestre y cada vez sea
menos sin dolor, sí, para ustedes. Entonces, el monitoreo sí es fundamental para lo que es ustedes y para nosotros, que nos brinda mucha información de cómo están ustedes desde casa, y es la brújula que nos va marcando para hacia dónde vamos. Y de acuerdo a esto, podemos hacer ajustes y tomar decisiones de acuerdo a esta información. Ustedes, es muy práctico, pueden llevar un registro de las mediciones, ya sea en una hoja. Nosotros la llamamos internamente hoja de monitoreo. Ustedes en ocasiones a veces lo llevan directamente en un cuadernito, o a veces también el glucómetro por lo general tiene un registro de memoria donde ustedes pueden ubicar, y ahí les va a aparecer cada toma que han realizado, el registro de sus niveles, ahí también lo van a poder encontrar. Y pues también, si se nos olvida en ocasiones hacerlo, podemos colocar alarmas, ya sea en nuestro celular o tenerlo anotado de cuándo nos toca realizarlo. Y pues esto nos va a ayudar para llegar a nuestra meta de control. Vamos con la siguiente, que es el mantenerse activo, ¿sí? Pues aquí, ¿en qué consiste? En hacer actividad física, ¿sí? Que vaya de acuerdo a nuestros gustos y a la condición de cada persona. Es importante aquí contemplar que no significa que cuando nosotros les recomendamos que inicien con alguna actividad física, que bueno, pues aquí va a depender también de cada paciente, donde el médico le va a indicar si es candidato para en ese momento poder iniciar. También no significa que vamos a iniciar un maratón, es poco a poco, es gradual. Recomendamos 150 minutos semanales, pero si nosotros no estamos acostumbrados a hacer algún tipo de actividad física, bueno, pues vamos iniciando. Primero, principalmente puede ser 15 minutos en el día, y posteriormente vamos avanzando durante la semana. Pero esto es paulatino, no es de un momento que podamos hacer una actividad exhaustiva, porque pues el objetivo también es que ustedes vayan retomando hábitos en este sentido, y el ejercicio es una gran fórmula para, en combinación con el plan de alimentación y el tratamiento farmacológico, puedan hacer un mejor efecto, ¿sí? Esto nos va a ayudar a normalizar mejor los niveles de glucosa, y también pues se ve influido también en lo que es el colesterol y triglicéridos. Entonces, pues bueno, pues es fundamental que iniciemos algún tipo de actividad. Sabemos que en ocasiones estamos en horarios laborales, que tenemos que estar sentados, pero bueno, podemos levantarnos cada hora y estirarnos unos minutos, hacer ciertos ejercicios también sentados, que eso nos puede ayudar bastante a mantenernos activos. El caminar después de las comidas es otro tipo de recomendación, el subir escaleras en lugar de elevadores, este, todo esto es una gran herramienta que nos puede ayudar también a controlar los niveles de glucosa. Pero sí es importante que ustedes se acerquen con su médico para que él les pueda recomendar qué actividad podemos iniciar y cuál es más apta en ese momento para su estado de salud. En retos cotidianos, bueno, estos retos cotidianos se nos pueden presentar en el día a día, que son resoluciones a situaciones, ¿sí? El saber qué hacer, que cuando se presenta algún a nuestros niveles de glucosa, en ocasiones podemos sentir una hipoglicemia, en ocasiones sí es muy perceptible esa sensación, como algún tipo de sensación de mareo, nerviosismo, dolor de cabeza, debilidad, que podamos llegar a sentir, y monitorearnos en ese momento, que ustedes tengan esa iniciativa de poder hacerlo para identificar cómo están nuestros niveles de glucosa, nos puede ayudar a identificar, por ejemplo, una baja. En ocasiones que nos sentimos, ya sea que estamos orinando muy seguido, que tenemos mucha hambre, mucha sed, también que nos monitoreemos, pues esto nos va a marcar a lo mejor un signo de que estamos presentando una elevación de la glucosa. Aquí, bueno, pues sí es importante estarse monitoreando, hacer el registro, para posteriormente nos podemos comunicar y acercarnos con el equipo clínico para comentarles sobre toda esta información y ver qué ajustes vamos a poder realizar. También qué hacer en los días de enfermedad. En ocasiones, cuando estamos presentando algún tipo de infección, también se puede presentar que nuestros niveles se puedan elevar. Entonces, esto va a marcar elevaciones en nuestros monitoreos, y pues bueno, también identificar qué es lo que podemos hacer, que es comunicarnos con un médico para dar seguimiento, pero sobre todo saber reaccionar a este tipo de situaciones es clave, y sobre todo mantener la calma para poder accionar de una manera más adecuada, ¿sí?
También cómo nos preparamos cuando vamos a viajar. Supongamos que tenemos indicado algún tipo de insulina, los cuidados que debemos de realizar para transportarla, cómo lo podemos hacer, o también qué vamos a hacer si estamos de viaje y cuáles son las recomendaciones que podemos utilizar, qué elecciones podemos hacer de alguna a un platillo, la alimentación que vamos a tener cuando estamos viajando. Todo esto es lo que se presenta en algún reto cotidiano que tenemos en nuestro día a día. Entonces, es importante que ustedes con todas las herramientas que se les brinda de acuerdo a la educación de diabetes podamos accionar y podamos actuar de acuerdo a cada situación que se pueda llegar a presentar. Seguir el tratamiento médico, pues este, como sabemos, es fundamental, ¿sí? Seguir las indicaciones del área médica es clave para evitar algún tipo de complicación, ¿sí? Es la adherencia adecuada al tratamiento, ya sea por medicamento por pastillas, ya sea por insulina. Esto nos va a ayudar a prevenir algún tipo de complicación. Es importante que nosotros conozcamos qué medicamento es el que estamos utilizando, las dosis, los horarios y la función que tiene. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos también a identificar cuando tomamos algún medicamento cómo nos estamos sintiendo y es importante que esta información la transmitamos al médico. Es fundamental utilizar también alarmas. En ocasiones, cuando tenemos el acercamiento con nuestros pacientes, nos comentan, ¿sabes qué? Se me olvidó tomarme mi medicamento, se me olvida cómo lo puedo hacer, qué estrategias me recomiendas para poder seguir tomándolo. Bueno, pues aquí podemos utilizar pastilleros, ¿sí? Relacionados con el medicamento de cada semana. Ya saben que vienen de manera diaria y podemos ubicar los medicamentos. En las cajas podemos ahí registrar para qué es, en qué horario lo debemos de tomar. Tenemos pacientes que utilizan tablas y las pegan en su refrigerador para ya ubicar la información de qué medicamento tiene que consumir y en qué horario lo puede realizar. Entonces, es fundamental que tengamos un apego al tratamiento y de acuerdo a esto, podemos hacer ajuste de dosis. Bueno, el médico es el que hace todos estos movimientos, pero sí es importante que nosotros llevemos el plan como se nos está marcando. Y si tenemos alguna duda, poder acercarnos para nosotros podemos generarles si tiene alguna duda, esa inquietud que ustedes puedan tener, nosotros las podemos despejar, orientación de qué están utilizando para poder reforzar esto. También es importante, por ejemplo, si utilizamos insulina, que nosotros como equipo clínico les podamos explicar para qué sirve la insulina, cuáles son los cuidados de la insulina, cómo la podemos aplicar de manera correcta, ya sea por los distintos dispositivos, como lo es la pluma, la jeringa, cuáles son los cuidados, cómo la puedo transportar. Toda esa información nosotros se las podemos brindar para que ustedes conozcan esto y puedan tener un mejor manejo desde casa. Entonces, el apego al tratamiento es fundamental porque, como les mencionaba anteriormente, va a ser fundamental para que en conjunto pueda hacer un mejor efecto con la alimentación y con la actividad física para llegar a su meta de control en los niveles de glucosa. Reducir riesgos. ¿A qué hace referencia con reducir riesgos? Aquí consiste en aprender sobre las complicaciones que se puedan llegar a desarrollar cuando vivimos con diabetes y también cómo llegar a prevenirla. Tenemos estudios que se deben de realizar de manera ya sea anual y de manera trimestral cuando vivimos con diabetes. Uno de ellos, pues bueno, es la hemoglobina glucosilada. Este estudio nos va a brindar cómo están nuestros niveles de glucosa durante los últimos 3 meses mediante un porcentaje. ¿Sí? Ya cuando les toman el estudio, el médico les brinda la interpretación y les va a especificar en qué nivel nos encontramos. ¿Sí? Entonces, es fundamental que este estudio se realice de manera trimestral para saber cómo está. Es como un examencito que nos va a decir si necesitamos hacer ajustes, si necesitamos hacer ciertos cambios, ya sea en alimentación o en algún tipo de medicamento. Otro es el perfil de lípidos y la química sanguínea. Esta se debe por hacer por lo menos una vez al año. Aquí nos va a decir cómo está nuestro colesterol, nuestros niveles de triglicéridos, cómo está también en conjunto con la microalbúmina, cómo está la función renal. Entonces es fundamental que una vez al año practiquemos, se nos realicen estos estudios como medida de control.
Otro también que es fundamental y no se debe dejar de realizar es la fotografía de fondo de ojo. Esta se utiliza para detectar si nuestros pacientes tienen alguna alteración o alguna complicación a causa de la diabetes, como alguna retinopatía diabética. ¿Sí? Hoy pueden ahí también salir otras complicaciones, en caso de que se llegan a presentar, como catarata, glaucoma, ahí sale visible en el fondo de ojo. Este se practica también una vez al año. Se toma una fotografía con una cámara no midriática y pues posteriormente se les brinda lo que es el diagnóstico de qué es lo que salió en estas imágenes. Y otra pues es la valoración de pies. Aquí dice cada 3 meses, que es lo que les recomendamos cuando llevamos un seguimiento, por ejemplo, en la clínica. Pero aquí es fundamental que ustedes desde casa revisen todos los días lo que son sus pies, cómo está la piel, si está íntegra, si tenemos alguna lesión entre nuestros deditos. Es importante el corte de uñas, que debe ser recto, no evitar nosotros realizar que nos empezamos a quitar, ya sea con alguna navajita, si tenemos resequedad o algo, evitar ese tipo de cuestiones para ponernos en riesgo de poder desarrollar algún pie diabético. Entonces es fundamental que ustedes todos los días revisen sus pies para ver cómo se encuentran, que ustedes conozcan en qué estado está. En ocasiones, cuando ya tenemos una complicación desarrollada, puede ser que el paciente presente alguna neuropatía diabética, puede ser que su sensibilidad sea disminuida y si se da un golpe o se entierra algo, no se va a dar cuenta porque no nos valoramos de manera diaria, ¿sí? Entonces, es una tarea que les encargamos siempre, estén cuidando sus pies, estén revisando en qué estado están. Y si tienen alguna duda, con toda confianza se pueden acercar con nosotros para poder apoyarles y brindarles una orientación. Entonces, estas serían unas de las acciones y de los estudios que debemos realizar de manera continua cuando vivimos con diabetes. Vamos con la siguiente, que es hábitos y emociones. Esto pues es fundamental, el hábito y las emociones, porque está desarrollado con todas las emociones que se generan cuando vivimos diabetes. Empezar a poner en práctica hábitos saludables que ayudan a mejorar mi estado de ánimo y la manera en que vivo el estar con diabetes, una actitud positiva y el disminuir riesgo de complicaciones. Aquí es fundamental que todos los días tengamos esa estemos positivos y que podemos tener una vida de calidad aún teniendo un diagnóstico de diabetes. Eso no nos va a parar ni nos va a limitar. Sí, es importante que sepamos manejar el estrés y la frustración y en caso necesitamos a lo mejor apoyo emocional, ya sea por área de psicología, podamos acercarnos para poder recibir este tipo de apoyo. Es muy válido y es muy importante poder realizarlo. En ocasiones se tiene un tabú referente acudir al área de psicología y es una herramienta fundamental que nos puede ayudar a recibir el diagnóstico tanto de diabetes y el vivir de manera cotidiana con él. Hay técnicas también de relajación que podemos aplicar, la práctica de respiraciones profundas cuando nos sentimos estresados, hacer meditación, si necesitamos también apoyo emocional por parte de algún familiar, también acercarnos para exponer cómo nos sentimos. Esto es muy válido. Sí, y también pues unirse a grupos de apoyo. Esta información, por ejemplo, este webinar que nosotros estamos realizando y el hecho de que ustedes se unan para poder tener esta comunidad es fundamental que nos apoya para poder continuar de una manera activa, ¿sí? Y poder vivir nuestro diagnóstico para seguir continuando nuestra vida diaria. Entonces es fundamental todo esto. Y pues bueno, aquí en Clínicas del Azúcar contamos pues con profesionales de salud, tenemos ya más de 10 años, 11 años trabajando aquí para brindarles la mejor atención. Para nosotros es un gusto poder atenderlos y poder orientarles en todo referente al tema de diabetes, una orientación y es un gusto poder recibirlos y la verdad para nosotros es muy gratificante cuando ustedes llegan a su meta de control y sobre todo reforzarles que esto es un proceso que va paso a pasito.
¿sí? En ocasiones nos ponemos de que de un día para otro queremos que nuestros niveles de glucosa disminuyan, sí, pero es todo un proceso porque estamos aprendiendo sobre la alimentación, estamos aprendiendo sobre qué hacer en los retos cotidianos, cómo checar mi glucosa, cómo tomar mi medicamento, cómo aplicarme la insulina. Entonces estamos en ese constante diario y para nosotros pues es muy gratificante poderles apoyar y si tienen alguna duda, con todo gusto se acerquen para nosotros poder orientarles. Muy bien, y aquí tenemos también el programa de recomendados. Aquí es fundamental ahí que si tienen algún familiar o algo que recomienden que puede venir a atenderse a la primera valoración con nosotros, aquí les podemos orientar. Y pues bueno, también no dejar de lado nuestras sesiones activas de webinar cada 15 días con diferentes temas educativos que les van a ayudar a reafirmar toda esta información que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias, Ame. Qué tema tan interesante. Yo creo que no terminamos de aprender y sin duda, como lo mencionabas al inicio de tu tema, pues la educación es poder. Nos ayuda a tener muchas más herramientas para hacer nuestro tratamiento en diabetes pues mucho más valioso, mucho más útil, mucho más llevadero, ¿verdad? Porque de eso se trata. Y hemos llegado a la parte de preguntas y respuestas para que a través de nuestra ponente de hoy podamos ahí resolver las dudas que les hayan surgido y también recordarles si hay alguien que quiere compartir su testimonio, como lo hemos venido haciendo ya en los últimos webinars, adelante, pueden abrir micrófono. Ahorita ya les voy abriendo micrófono a todos y si alguien gusta compartirnos, pues qué mejorías ha visto en su tratamiento, qué retos ha vivido, etcétera. Siéntanse confiados de que este es un muy buen espacio para compartirlo, ¿sí? Adicional a alguna pregunta que tengan. Y bueno, en lo que alguien se anima, ya nos empezaron a llegar algunas preguntas en la sección de preguntas y respuestas, ¿sí? Y bueno, también está el chat para quien desee hacerlo también. Nos preguntan por acá, ¿qué consejos me puede dar que me ayuden a mejorar mi alimentación sin sentir que estoy en una dieta estricta? Qué importante esto. A ver, no sé, Ame, ¿qué nos puedas compartir? Muy bien. Bueno, pues sí, en ese sentido, en ocasiones, pues podemos sentir la palabra dieta, ya nos surge ese tipo de tabú que tenemos la restricción sobre el plan de alimentación, ¿sí? Es algo que yo les menciono mucho a nuestros pacientes es la alimentación que una persona que vive con diabetes debe tener la alimentación que yo, que ahorita en ese momento no tengo diabetes, pero debo de tener y debo de aplicar, ¿sí? Entonces, ¿qué recomendaciones podemos brindar? Bueno, aquí es importante también las combinaciones de los alimentos. Por ejemplo, la combinación entre si vamos a comprar a conjugar dos cereales, aquí de preferencia, pues bueno, y tener más, ingerir más alimentos, por ejemplo, verduras que ayuden a disminuir nuestros niveles de glucosa, que estén más contenidos en fibra. Esto nos va a ayudar bastante. Integrar más grupos de alimentos en este sentido para que sea también más variado. Hacer las colaciones es muy importante. En ocasiones, ¿qué suele suceder? Que no hacemos las colaciones y cuando llegamos a nuestra comida, por ejemplo, y no ingerimos la colación de la mañana, pues a veces llegamos con más hambre y podemos llegar a comer mucha mayor cantidad. Sí me gustaría igual profundizar un poquito más en el sentido de que es importante que toda también esta orientación, cuando acudimos a la consulta, podamos externarlo con nuestra nutrióloga porque es importante que si el menú, a lo mejor en ese momento que nos indicaron, queremos cambiarlo porque a lo mejor me siento ya cansado con ese menú que me orientaron y quiero que me hagan algún tipo de cambio, lo podemos hacer en ese momento. Entonces, es importante que también se tenga ese acercamiento con el área de nutrición y si existe el menú, por ejemplo, que no les gusta porque puede llegar a suceder que quieren algún tipo de cambio, se les puede realizar en ese momento, se les puede también brindar más herramientas, tenemos material educativo que les podemos ahí impreso que les podemos brindar, donde vienen opciones también de combinaciones de alimentos que pueden hacer sustitución de ciertos alimentos para que sea mucho más cómodo para ustedes en su día a día.
Gracias, Ame. Y sin duda, pues tenemos el área de nutrición. Ellas son las expertas por ahí en escuchar nuestras dudas y darnos las mejores orientaciones con el material que por acá comenta. Y en eh, ocasiones, cuando no podamos acudir a la consulta de manera presencial, es importante que ustedes lo sepan, que tenemos la opción de que los podemos orientar de manera remota. Tenemos por videoconsulta o atención telefónica. Si tienen alguna duda también, nos pueden marcar de esa manera y les orientamos justo en ese momento. Es muy válido en ese sentido porque pues a veces los traslados pueden ser complicados, que no podemos llegar a la clínica. Ya sea por distintas situaciones, pero tenemos algún tipo de duda, también podemos marcar ahí directamente para poderles orientar. así es. Presencial o virtual, estamos con ustedes. Exactamente. Bueno, nos preguntan también por acá que cómo puede afectar el estrés y las emociones en la glucosa y qué puede hacer para manejarlos. Me interesa saber más sobre psicología. Ok. Muy bien. Pues sí, cuando nosotros estamos estresados, pues sí se puede ver interferir en lo que es las emociones y nuestros niveles de glucosa. Nuestro nivel de cortisol aumenta cuando tenemos cierto estrés, entonces esto sí se va a ver reflejado en nuestro nivel de glucosa. Es importante que podemos utilizar ciertas herramientas como la meditación, como respiraciones profundas, para en esos momentos que nos sentimos de esa manera y también el apoyarnos como herramienta, el acudir al área de cambio de hábitos. Aquí en Clínicas del Azúcar lo llamamos cambio de hábitos, que es el área de psicología, donde se les puede orientar más a profundidad sobre alguna situación en particular que queremos que se está presentando. Pero sí se ve influenciado. Es importante también, algo que nos puede ayudar es la actividad física, el salir a caminar, el bailar. Son actividades que nos pueden ayudar también a disminuir nuestro nivel de estrés en ese momento. Y sobre todo también identificar qué es lo que nos está causando el estrés. A lo mejor pueden ser algún cierto tipo de dudas sobre el tratamiento o síntomas que estoy presentando y necesito también otro tipo de orientación médica. Entonces, en ese momento les podemos ayudar para saber si eso es lo que está causando ese tipo de estrés que se le está generando por esta situación, ya sea por los síntomas como les comento, y poder accionar en ese momento. Muchas gracias, Ame. Hago una pausa para preguntar si algún paciente tiene la, eh, el gusto de compartirnos por acá su testimonio o quisiera expresarnos algo. Si nos pueden levantar la mano y con todo gusto vamos compartiendo. Y bueno, aunado a este punto de la parte eh, del estrés, del tema emocional, recordarles que recientemente lanzamos nuestra comunidad de pacientes, ¿sí? Es un canal donde todos podemos unirnos a través de WhatsApp y donde precisamente tenemos mensajes de motivación, tenemos invitaciones a estos eventos especiales, tenemos contenido de valor que a ustedes les da más herramientas, ¿sí? Entonces, ojalá que puedan conectarse por ahí. Ahorita les van a colocar el link nuevamente para que se puedan unir. Y también está otro link para que registren su asistencia porque en el próximo webinar vamos a tener rifa, así que van a poder participar. Y bueno, pues veo por acá que nos levantó la mano Norma Martínez. Muy bien, Norma. Qué gusto que quiera compartirnos. Deme un segundo para que ¿Dejo de pueda. compartir, Fabi? Sí, si gusta, sígame. Así nos vemos mejor. Ok. Gracias. Ok, adelante, Hola, Norma. Buenas tardes. hola, buenas tardes. Yo recién inicié el eh, pasado mi tratamiento en Clínicas del Azúcar. Estoy empezando, obviamente me ajustaron el tratamiento que yo traía porque sí vengo pues con un descontrol. Afortunadamente en los estudios que me hicieron posteriores, me hicieron estudios iniciales, después me hicieron estudios posteriores y sorprendentemente pues bajé niveles de triglicéridos, ¿no? Mi colesterol normal, sí, sí, a pesar de que pues llevo un mes, sí he sentido mucho el cambio.
Incluso también modifiqué la parte de la alimentación, ¿no? Estoy aprendiendo a comer más moderado y a combinar alimentos y estos temas, la verdad es que sí, sí he visto un cambio en lo que ha sido un mes. Y yo tengo una duda, de hecho, eh, en todo este tiempo que yo he tenido la enfermedad, yo creo que lo que más me afecta precisamente lo que platicaban de las emociones, ¿no? La cuestión emocional, el estrés en el trabajo, el estrés con mis hijos, el estrés en la familia, porque aquí desde que salimos al trabajo ya salimos estresados, ¿no? El tiempo, el transporte y todo esto. Entonces, yo lo que sí tengo duda, justo ahorita que hablaban de eso, es, por ejemplo, cómo conocer el nivel de cortisol ideal y cómo saber cuál es el nivel de cortisol que manejo. ¿Qué estudio es el que me tendría que hacer? Si es que hay alguna forma de medirlo. Y me queda claro que, bueno, lo que vienen diciendo, ¿no? A lo mejor tomar algunas terapias de meditación o buscar algunas formas de bajar el estrés, aunque a veces es un poco complicado, pero sí, sí me gustaría como eso, saber si hay algún estudio que permita saber el nivel de cortisol. También, pues qué bueno que tengan esos grupos de ayuda que de repente nos hace falta un mensajito o algún tip, ¿no? De actividad física y demás. Y tengo también una duda que por ahí les había preguntado el doctor en la consulta que tuve, porque yo fui a la clínica de Acoxpa, pero yo vivo en Naucalpan. Entonces, Ok. el doctor me comentó que próximamente abrirá una clínica por acá en Naucalpan y me gustaría saber si ya tienen alguna fecha más aproximada para abrir la clínica por acá. Porque definitivamente, pues sí, o sea, me gustaría pues, seguir el tratamiento con ustedes para, pues, digo, si ya hubo una mejoría en un mes, pues, obviamente, pues, seguir tratándome más cerca, ¿no? De este lado. Muchas gracias. Al contrario, Norma, qué gusto que nos comparta tu testimonio, el saber que vas mejorando y que tienes que viajar desde Naucalpan hasta la clínica de Coapa para poderte atender. Tenemos más sucursales, yo creo que cerca de donde te ubicas. Sin duda podemos orientarte. Ya vimos que te registraste ahí en el link que les mandamos y con gusto te damos esas alternativas para que te sea más fácil la atención. Ya estoy investigando por acá con el área de expansión cuándo se calcula abrir la clínica de Naucalpan, ¿sí? Ok, Seguramente muchas que va a gracias. ser a lo largo de este año, nada más alguna fecha exacta. Con gusto, si me das oportunidad, te contactamos por los medios que por ahí nos diste para que quede resuelta tu duda. Y también reiterarte y comentarles a todos los pacientes que tenemos el canal de WhatsApp. Es bien importante que todos estemos ahí, es parte del canal de comunidad de pacientes. Todos los pacientes ahí se están uniendo y es una forma de enterarnos de este tipo de webinars. Hay webinars enfocados también en la parte de emociones y esto lo da nuestra psicóloga Karina González. Entonces, el hecho de nutrirnos de este contenido que tenemos los jueves cada 15 días, créanme que es otra de las herramientas. Alguna ocasión dio técnicas para manejar el estrés, por ejemplo, ¿no? Y así es que podemos ir aprendiendo más. Entonces, asegurémonos de estar todos conectados. Es bien sencillo. Ahí viene el link que les acaban de poner para unirse a la comunidad y para registrar su asistencia el día de hoy y que nos pasen por ahí sus comentarios. Ame, te cedo la palabra para que podamos responderles sobre este tema del cortisol. Gracias. Sí se tienen estudios, señora Norma, que se realizan para detectar los niveles de cortisol. Aquí sí es importante, pues primero acudir a lo que es la atención clínica con el médico para que los pueda, bueno, indicar, para poderlo realizar. Pero aquí también es bien importante, recalcar sobre el manejo de emociones, cómo las técnicas que podemos aplicar en nuestro día a día. Entonces, sí, sería muy interesante también que pudiera pasar con el área de cambio de hábitos para reforzar también todas estas actividades y que nos sirvan también como herramientas de que podemos aplicar cuando nos sucede este tipo de cuestiones. Y sabemos que vivimos en un día, en un mundo pues que va muy rápido, que normalmente pues bueno, el trabajo, la familia.
Y pues bueno, que tenemos que aprender a compaginar todo esto, pero sí todas estas herramientas que le comento que ya más a profundidad las podemos tocar en el área de cambio de hábitos, nos van a ayudar bastante para poder manejarlo de una mejor manera. Y le aseguro que va a ser mucho más satisfactorio y pues nos da gusto que también esto se vea influenciado en sus niveles de glucosa, como nos comentan que ha notado cambios. Y pues bueno, vuelvo a reafirmar, la alimentación es fundamental. Para que haga un mejor efecto lo que es el tratamiento farmacológico. Entonces, recuerden que es un conjunto de acciones. En ocasiones tenemos, y sí se los menciono porque nos pueden mencionar, tengo muchos años utilizando insulina, tengo muchos años tomando medicamento, pero pues en realidad no hacíamos una alimentación balanceada, no hacíamos actividad física. Entonces, no podemos dejarle todo al medicamento. Necesitamos aplicarnos con la alimentación, ¿sí? Saber qué alimentos podemos combinar, que no hay alimentos prohibidos y no hay combinaciones adecuadas, y esto nos va a ayudar para que va a reforzar para que el tratamiento farmacológico haga un mejor efecto, pero es un conjunto de acciones que debemos realizar para que sea mucho más efectivo llegar a nuestra meta de control. Ok, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a usted, Norma. Si hubiera algún otro paciente que quiera compartirnos o darle algún consejo también a nuestra paciente Norma de cómo les ha ido, bienvenidos sus comentarios. Mientras tanto, les comparto otra pregunta que nos hace Jade desde Facebook. Nos pregunta, disculpe, ¿tratan la neuropatía diabética? Sí, la de neuropatía diabética es una complicación asociada ya cuando se vive con diabetes, cuando tenemos los niveles elevados. Por lo general, la neuropatía diabética se da de manera, es muy común, periférica, que se pueda llegar a sentir en los pies, en las piernas, como sensación de adormecimiento, calambres, simple roce de las sábanas les duele. Entonces, sí es muy importante ahí, vuelvo a recalcar, y sé que es muy repetitivo, los niveles de control de la glucosa. Esto ayuda tanto a disminuir esta sensación o ya cuando existe un tipo de daño ya a profundidad, se puede utilizar también medicamento para ayudar a contrarrestarla. Pero sí es una complicación que se llega a dar cuando tenemos los niveles elevados de glucosa. Pero sí, sí la tratamos. Y la tratamos, Jade, la esperamos, haga su valoración, haga su cita por ahí, estamos para apoyarla. Ya me respondieron respecto a la apertura de la sucursal en Naucalpan. Va a estar ubicada en Puente de Vigas y lo más probable es que entre abril y mayo ya podamos abrir esa sucursal, así que más cerca de ustedes también. Muy bien, vamos a ver si hay alguna otra pregunta, algún comentario. ¿Qué les pareció este webinar? ¿Gustan darnos algún comentario? Bueno, aquí nos preguntan también, si un familiar o amigo tiene diabetes, ¿cómo puedo apoyarlo sin que se sienta presionado o juzgado? Que eso también nos pasa. ¿Ok? Sí, pues bueno, sí es importante también orientarlos hacia la revisión, sí, también que nuestro paciente o nuestro familiar se esté checando. Nosotros es muy importante que no juzguemos a las personas que ya tienen un diagnóstico. En ocasiones se puede presentar este tipo de situaciones que tendemos a juzgar, pero a veces en ocasiones nos falta información cuando vivimos con diabetes. Por eso mencionamos este tipo de temas, porque es muy importante empoderar a nuestros pacientes que tengan la suficiente información cuando ya tienen el diagnóstico, qué puede hacer respecto a la alimentación, a la actividad física, a los medicamentos. Pero sobre todo es no juzgar, porque en ocasiones desconocen qué tratamiento hay, cómo la pueden llevar, cómo pueden llevar su seguimiento. Entonces es orientarlo e invitarlo a lo que es a poder checarse, ¿sí? Cuando vivimos con diabetes,
yo les soy sincera, vengo de papás que viven con diabetes, y es acompañarlos en todo su proceso, es darles apoyo, porque en ocasiones se pueden sentir, puede haber cierta, que se sientan excluidos, a veces por la alimentación, o porque sus niveles de glucosa están elevados y llegan a pensar que a lo mejor están haciendo todo mal. Entonces, no, el objetivo es orientarlos y apoyarlos, eso, que tengan mucha más información, que se estén checando, que se estén monitoreando y sobre todo ser puntos de apoyo porque necesitan en ocasiones desahogarse de cómo se sienten sobre el vivir con diabetes, pero sobre todo aquí trasladarlo hacia algo positivo, que el vivir con diabetes no es el fin para nada. O sea, nuestra calidad de vida, pues, podemos llevar a una calidad de vida muy efectiva, solo es importante llevar nuestro tratamiento adecuado. Esto sí es fundamental. En ocasiones se puede llegar a tener esa percepción y lo vemos y lo notamos que los pacientes a veces cuando se les da el diagnóstico tienen esa percepción de que algo va a cambiar o ya no van a poder tener actividades. Por el contrario, hay que motivarlos porque el tener una orientación sobre el vivir con diabetes es un motivante para poder tener una calidad de vida efectiva. Entonces, aquí apoyarlo, la verdad. Entonces, con gusto, si su familiar puede venir con nosotros y nosotros le apoyaremos. Gracias a mí. Inclusive acompañarlos, ¿verdad? Acompañarlos a su cita para que pues den ese último paso. Muy bien. Parece que ya no tenemos más preguntas, más comentarios. ¿Algún mensaje final, Ame, sobre Pues este muchas tema? gracias. Estamos para nosotros acompañarlos y orientarles. Los 7 comportamientos pues son fundamentales en el día a día de cuando vivimos con diabetes. Entonces, si tienen alguna duda, con gusto estamos para apoyarles todo el equipo clínico. Sí, tenemos otra pregunta en Facebook. ¿Qué tipo de tratamientos lleva la neuropatía? ¿Lleva inyecciones en los pies o algún masaje? Mi papá no aguanta el dolor y quiere que siempre le estemos tallando, pero ya está cansado de tomar bastantes pastillas y sigue igual. Hay que revisar cómo están sus niveles de glucosa. Si es importante esto, si el paciente está en control, si están sus niveles muy elevados, vamos a seguir presentando ese tipo de síntomas. Existen cremas también que ayudan como a adormecer un poco la sensación de neuropatía, pero sí le recomendaría que acuda primero con el médico para ver cómo están los niveles de glucosa. Eso, cuando ya llegan en muchos casos, cuando llegan a disminuir los niveles de glucosa, también se llegan a disminuir ese tipo de síntomas. Muchas gracias, Ahmed. Y bueno, pues invitarlos a nuestro siguiente webinar que se llevará a cabo el próximo jueves 13 de marzo para que lo agenden por ahí en punto de las 4 de la tarde. Nos vamos a conectar. Ahora tocará el tema de nutrición y se llama Planifica tus comidas. Así que los esperamos a todos ustedes. Vayamos haciendo un hábito el estar conectados aquí los jueves cada 15 días. Nos encanta que seamos esta red de apoyo, que vayamos aprendiendo juntos. Y bueno, como dicen estos webinars, te acompañan a vivir mejor. Así que, pues nos da mucho gusto el poder haber reunido el día de hoy con todos ustedes. Y sin más, pues muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron por allá en Facebook. Gracias a los que están por aquí en Zoom. Recuerden registrar su asistencia y unirse también a la comunidad de pacientes. Muchísimas gracias, América, por tu gran apoyo. Esta charla muy interesante. Que tengan bonita tarde. Un abrazo a todos. Nos vemos en la Gracias. próxima. Nos Hasta esperamos. luego.